Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, en estos días se están conociendo los primeros datos de la campaña de vacunación que acaba de terminar, que está terminando. No están cargadas todavía todas las actas. Y da algo muy parecido a diciembre, al dato que dio Bioeconomía a diciembre. Casi siempre el dato que más nos interesa de la vacunación de otoño, que es esta que acaba de terminar, es la cantidad de terneros destetados. Que siempre se detectan más terneros por vacunación en otoño que en el dato oficial de agricultura de bioeconomía a diciembre. Lo cierto es que los primeros datos que se dieron a conocer son los de Entre Ríos, que siempre tiene estadísticas muy precisas y adelantadas, y Ayacucho, el partido de Ayacucho en la provincia de Buenos Aires, es un partido, creo que es el más grande, el que tiene más hacienda en la provincia de Buenos Aires, 770.000 cabezas. Y en los dos nos llamó mucho la atención un dato, que era que la cantidad de terneros encontrados con respecto al año pasado, la caída en el número de terneros, en el caso de Entre Ríos estoy citando de memoria, estaba en el orden del 9% y también en Ayacucho en el orden del 9%. Superior, recuerden que el promedio a nivel nacional que detectó Bioeconomía, datos oficiales, pero a fin de año, terneros que estaban al pie de la madre, daba una caída en el número de terneros a nivel nacional del 5%, cuando todos pensamos que a causa de la seca, la cantidad de terneros que íbamos a encontrar al pie de la madre iba a ser de no menos del 10%. Estos primeros datos de la provincia de Entre Ríos y de Ayacucho, que son siempre muy significativos, es una estadística que está varias semanas antes que el resto del país. Vemos información de otras provincias como Buenos Aires, como Santa Fe, Córdoba, La Pampa, provincias muy grandes y que aportan muchas cabezas al stock. Y ahí la caída del stock de terneros, que es lo que más nos interesa, no vivimos del stock, vivimos del flujo de ese stock, que son los terneros, la cantidad de terneros nacidos y destetados, que es lo que nos determina la capacidad de faena de un país. Siempre recordando, lo hemos dicho varias veces, que en la última década Argentina, mal que mal, viene mostrando una mejora en los índices de preñez y destete. Que a igualdad de vacas, en números redondos tenemos 6, 7, 8, 10 puntos más de preñez y de destete. Eso misteriosamente pensábamos que el año de la sequía iba a tener una baja muy importante y no lo tuvo. Y no lo tuvo. Lo cierto es que cuando miramos los datos, los ponderamos de otras provincias, además de estos dos distritos que son importantes, los dos distritos de Ayacucho y la provincia de Entre Ríos son 5 millones de cabezas, una buena muestra, se confirma de alguna manera lo que anticipó Bioeconomía de diciembre, la caída en el número de terneros a destetarse ahora en otoño, no ya al pie de la madre en diciembre, sino ahora en otoño vacunados, estaría en el orden entre el 5 y 5,5%. Pero digamos que sería también en el orden de los 750.000 terneros menos que el año anterior. En algún momento estos primeros datos daban la impresión que la realidad se adaptaba a lo que pensamos siempre, que en realidad la pérdida a causa de la seca tendría que haber sido más grande, pero no tenemos razones para explicarlo, no fue tan grande. Vuelvo a repetir, por los datos a diciembre que elabora el SENASA y que se lo eleva a Agricultura lo publica, y ahora con los datos de vacunación del mes que no están terminados, pero no creo que haya sorpresas. Hay provincias que el número de terneros
encontrados en este otoño, que corresponden a aparición 2023, servicio fracasado en 2022, hay varias provincias importantes que están en el 4% de merma, que es nada al lado de lo que pasó en otros sectores como, como la agricultura y también en otros sectores, inclusive hasta el aumento de costos y que haya la producción del tambo. Hay otro tema que también hay que tener cuidado porque la información que hay es muy fragmentaria y muy ocasional, que es cómo están dando los tactos que se están realizando ahora sobre los servicios de la primavera pasada, que van a ser la aparición 2024, segundo semestre, y desde este 2025. Eso está dando, siempre lo recalcamos, con 600.000 vacas menos en el stock, porque eso es una cosa que fue objetiva, perdimos 600.000 vacas en el rodeo. Los números que nos están acercando es que está por debajo del año pasado. Está por debajo del año pasado. Pero el año pasado fue el año de la seca. Bien, el año de la seca es una cosa realmente asombrosa. Aún con la seca hubo un porcentaje muy grande de vacas con servicio estacionado, vacas bien alimentadas, sin problemas sanitarios, con buen manejo, se llegaron a preñar antes que la seca se expresara de la peor manera. Ahora, lo que nos están diciendo, por qué este servicio de esta última primavera-verano y que ahora se está tactando, por qué puede estar dando por debajo de lo esperado? Bueno, lo atribuyen, ustedes recordarán los calores extraordinarios de diciembre-enero, que conspiran obviamente contra la preñez, contra la actividad de las vacas, de los toros, con pérdida de embriones, bueno, con menor actividad sexual en los rodeos. Esto sería importante porque si es así, nosotros ya engancharíamos el 2024 y el 2025. Ya está jugado que van a ser 2 años donde la producción de carne va a estar, a la luz de los números que estamos viendo ahora, va a estar 10% abajo del año anterior, que es una magnitud, como siempre decimos en ganadería. No es que también nos rompe la cabeza, pues si el stock cayó menos de un 5%, ¿por qué la producción de carne cae un 10%? Estamos en retención. No, pero no estamos en retención. No hay más que ver el porcentaje de hembras en la faena, que para el mes de junio superó el 50%. El porcentaje de hembras en la faena de junio es el tercero más alto en 24 años. O sea, algo está pasando que evidentemente, como en otros sectores del país donde la inversión no arranca, en nuestro sector la inversión en nuevos vientres, en aumentar los rodeos después de la pérdida que tuvimos con la seca, no arranca. Vos tenés un dato menor, es el dato que siempre contamos, que hay gente que está viendo nosotros estamos incorporados en nuestras esperanzas al mercado internacional, estamos viendo que la liquidación en Brasil en algún momento se va a terminar, que la liquidación en Estados Unidos se está terminando, tiene un efecto extraordinario y todavía no terminó de expresarse, que la liquidación en la Argentina en algún momento vamos a tener caídas quizá adicionales, especialmente en hembras, especialmente en hembras. Entonces, cuando uno ve Estados Unidos, Brasil, Argentina, y eventualmente piensa que se puede llegar a alinear en esto, Australia, que haya 4 o 5 de los países grandes exportadores de carne, que en los próximos años, especialmente el próximo año, van a revertir su fase de ciclo ganadero y van a tener una menor oferta. ¿Qué novedades tenemos de la faena? No vamos a hablar de la faena de junio, sino que vamos a hablar de los acumulados de los 6 primeros meses del año. Ya hay medio año adentro. Vacas 15% abajo. Aunque parezca mentira, la faena, caer 15% con respecto a los altísimos niveles del año pasado es insuficiente. Todavía estamos matando mucha vaca. Y una parte de que esté saliendo mucha vaca, parte en estos días, es porque estaban atrasados los tactos por todo el problema climático en el otoño, pero además porque probablemente, no lo sabemos, es una hipótesis, esté saliendo un mayor número al esperado de vacas vacías. Vaca 15% primer semestre, por debajo del año pasado. Vaquillonas 6% abajo. Si el año pasado tuvimos una de las faenas más altas de la historia de vaquillonas, 6% abajo del récord histórico, es insuficiente también.
Esta contradicción, que la faena está cayendo, si se está, claro que está cayendo, se está revirtiendo el ciclo, la gente se liquida, mira, no liquida, pero en hembras, que es lo que más nos interesa, en hembras, el, el- la faena de vacas y vaquillonas todavía es muy alta. ¿Qué pasa con...? Porque puede haber retención, como nos hacen, nos observaban de varios planes, que de repente no hay retención, esta es nueva, no hay retención de hembras, pero sí hay retención de terneros que pasan a novillitos. Cuando se hace una vacunación o un censo, se encuentra que hay más novillitos. Y esta es una tendencia que ya venía de arrastre. O por retener para vender más adelante, vender de manera escalonada, o eh, o porque efectivamente se está ensayando una recría. Novillos y novillitos caen en el primer semestre del año un 12%, tanto novillos como novillitos. Esto es inentendible. La única explicación que caiga 12% 6 meses, no es que estamos tomando un mes aislado, es que hemos matado una generación, o hemos matado parte de una generación adelantada a causa de la seca, que gran parte pasó por el filo y se mató el año pasado y ahora no la tenemos. Igual con la estabilidad que tienen los sistemas productivos en Argentina, que nos pegan pedazos, este número a mí no me cierra. Si estuviera analizando cualquier otro país que no fuera la Argentina, diría, si de manera sostenida los machos que vienen todos a los frigoríficos, que vienen todos al mercado, la oferta de machos para faena cae un 12%, entonces los nacimientos en algún momento fueron 12% inferiores. Yo me siento en el frigorífico, le pido el documento a todos los animales que están entrando y espero y espero y espero. Si de manera sostenida caen un 12%, es porque en algún momento los nacimientos cayeron un 12%. Y lo que sabemos ahora, ratificado ahora por los números de la vacunación contra la lactosa, es que los nacimientos cayeron solo un 5%. Entonces, ¿qué estamos? ¿En presencia de una super retención de novillitos y de novillos de machos en el campo? Eh, La faena total del primer semestre, 10,8% abajo. Fíjense que es una magnitud altísima y sin embargo los precios no reaccionan ahora. En estas últimas semanas parecería que empiezan, después de tener los mismos valores nominales en la mayoría de las categorías. Algunas están por debajo de febrero pasado. El ternero de invernada hasta hace una semana cotizaba bien por debajo o por debajo del principio de año. Está por debajo de la vaca conserva y la vaca gorda. ¿Qué es esto? Que además se ve que las categorías más castigadas son las categorías que vende el criador. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Repetimos los números. En lo que va del año, 6 meses, vacas 15% abajo, todavía en niveles peligrosos. Vaquillonas 6% abajo, en niveles todavía muy peligrosos. Novillos y novillitos, ambas categorías 12% abajo. La faena a nivel nacional, todas las categorías juntas, casi 11% abajo. Y de vuelta al razonamiento, pese a que hay una caída sustancial, pese a que está cayendo la exportación y cayó abruptamente el consumo, eso compensa la caída en la oferta. Estamos en un nivel de equilibrio mucho más bajo de las tres variables: oferta, demanda de exportación condicionada por el tipo de cambio, demanda de consumo condicionada por la caída brutal de los ingresos de la gente. Invernada. Invernada tenemos la cantidad de terneros de invernada salidos de los campos en este primer semestre del año, 10% abajo del año pasado. Siempre, si el destete, de acuerdo a lo que nos dicen los datos de vacunación y de bioeconomía, fue 5%, es que la gente se está guardando una proporción hasta el mes de junio, hasta los primeros de julio, se ha guardado una proporción importante del destete. Es muy regular la oferta de terneros a lo largo del año y año a año. ¿Qué podemos esperar de la oferta de terneros en los próximos meses? En mayo se ofertaron 1.650.000 terneros. En junio cayó 1.000.000. ¿Qué podemos esperar para julio, agosto y septiembre?
de 1.600.000 y 1.000.000 de los meses anteriores, va a bajar al orden de las 750.000 a 800.000 cabezas. ¿Qué se puede esperar para el último trimestre del año? Entre 450 y 500.000 cabezas mensuales de oferta de terneros de invernada. Se ha dado hasta hace pocas semanas, o se da todavía en algunas categorías, que el precio del gordo sea superior al valor de la invernada. Esa diferencia de compra-venta positiva para el filotero, para el invernador, es una cosa absolutamente, es una anomalía. Esa anomalía se da para los meses de agosto, de los meses de julio y agosto, se da 2 veces solo en los últimos 25 años. Y no se da nunca en 25 años en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. O sea que de acuerdo a la estacionalidad, tenemos que ir esperando que esta tendencia, que la invernada valga más que el gordo, se vaya afianzando independientemente del valor del gordo en los próximos meses, por escasez. Vuelvo a repetir, comercializamos en mayo 1.650.000 terneros, en junio 1.000.000 de terneros, y en los próximos meses hay una primera etapa, 3 meses seguidos, que vamos a estar en el orden de 750.000 a 800.000 terneros mensuales de oferta, y después se derrumba en el último trimestre del año. Una consideración sobre el mercado chino. El mercado chino hemos hablado muchas veces que es irreemplazable, que es un mercado de volumen, que está pagando valores cada vez más bajos, pero está comprando volúmenes cada vez más altos. No sé si en estos micros lo contamos. En el mes de mayo compró 30% más de carne que el año pasado, para mayo. Cuando todos los pronósticos de los que se suponía que entendían del tema y de las oficinas de Luzda en Beijing, y del Youth Mixed Export Federation y todo, el año que viene, por este año, se van a derrumbar las importaciones chinas, porque China tiene un problema muy grave, tiene una superabundancia de carne de cerdo, tiene una caída en los precios internos, tiene liquidación ganadera local, liquidación ganadera muy fuerte que viene del sector lechero. Con esta consideración que siempre recordamos, hay muchos países en el mundo donde la mayoría de las vacas son vacas lecheras, no son vacas de cría de carne. China tiene una sobreproducción de carne de leche que está llevando a una liquidación masiva de vacas que compiten con la carne importada que nosotros y otros países exportamos. Ha habido una caída muy significativa del orden de entre el 15 y el 18% en el precio mayorista de la carne vacuna, que aún así, siempre lo contamos, está en $8.60 en gancho, $8.60. Brasil está a $2.40. Ahora, China sigue siendo muy significativo para todos, pero vemos que Australia, Brasil y Uruguay, especialmente Brasil y Uruguay, hace rato que dijeron con estos valores y con lo que ofrece China y con lo que probablemente vaya a ofrecer en los próximos tiempos, porque esto parece que no se va a revertir nunca, al contrario, que se juega continuamente en el límite a nuevas bajas en los valores, hay que encontrar otros testigos. Esto es muy fácil decirlo, pero nos encontramos con estas novedades. Uruguay hace 2 años exportaba el 66% del total de lo que embarcaba a China. Hoy, enero-junio, del 66 bajó al 40. ¿A dónde exporta más? ¿A Israel? ¿A Brasil? ¿Al Reino Unido? ¿A la Unión Europea? ¿A Rusia? Y a Estados Unidos. Esto está explicado con números a dónde fueron a buscar una demanda alternativa que les reconozca valores más decentes, no valores mucho más altos, valores mejores que los valores muy bajos que paga China. O sea que la dependencia, que era la más grande de todas, que era la de en su momento de Uruguay, pensemos que exporta el 75% de producción. Si a China, sobre ese 75, el 66 lo colocaba en China, ponderando las dos cosas, la mitad de la producción de Uruguay hace 2 años iba para China. La mitad de la producción, no de las exportaciones. Evidentemente, al pasar del 66 al 40% de dependencia, zafó de esa condición. ¿Qué pasó con Brasil?
Brasil en el 22, hace 2 años, el 62% de lo que exportaba iba a China. 2 años después, del 62, esa exposición bajó al 49. 13 puntos. ¿A dónde está vendiendo esa carne Brasil? Brasil encima, Uruguay lo mismo, están aumentando sus exportaciones de carne. O sea, no solo abandonan el mercado o desabastecen o prefieren otros mercados alternativos, sino que además están aumentando los volúmenes exportados. A Brasil encontramos aumentos en Emiratos Árabes, Egipto, fíjense qué interesante esto, Filipinas. Acuérdense de Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur, Taiwán, Vietnam. Son 6 o 7 países que nosotros hasta ahora hemos hecho poco y nada y que con forma conjunta deben de estar cerca ya del 1.000.000 de toneladas importadas. Pero vuelvo a repetir, ¿a dónde está yendo esa carne de Brasil? Turquía, Rusia, Emiratos Árabes, Egipto, Filipinas y naturalmente, que eso lo sabemos, Estados Unidos. Brasil ha pasado en 2 años del 62% de dependencia al 49% de dependencia. Uruguay ha pasado del 66% de dependencia al 40% de dependencia. ¿Cómo es el caso de Argentina? Bueno, el caso de Argentina, hace 2 años, en la cumbre, en el momento culmine del mercado internacional y de la actividad compradora de China, por los valores que pagaba, más que por los volúmenes que compra hoy es más grande que 2 años atrás. En números redondos, China pagaba hace 2 años, llegó a pagar entre 7.400 y 7.600 dólares la tonelada, costo y flete, la tonelada de carne sin hueso, congelada, y hoy esa misma carne vale menos de 5.000 dólares, contra 7.4, 7.6 de hace 2 años. Nosotros hace 2 años, el 78%, el año 2022, iba destinado a China, y en los 4 primeros meses de este año, el 78% va destinado a China. Amigos del Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.